El niño que dominó el viento, capítulo 5. Malawi se muere de hambre. Parte de la respuesta llegó en septiembre. Poco tiempo después de dar los exámenes finales, Gilbert y yo fuimos al mercadillo a echar unas partidas de baú. Cuando estábamos volviendo a su casa, vi algo extraño. Había una docena de personas reunidas en su patio, hablando en voz baja y con preocupación. La mayoría eran mujeres con las cabezas cubiertas con pañuelos de colores, como los que solía lucir mi madre, y todas llevaban una cesta vacía. ¿Qué quieren estas personas?, pregunté. Vienen de aldeas lejanas. Se han quedado sin comida, respondió Gilbert. Están aquí para ver si mi padre puede echarles una mano o conseguirles algún ganju. Algunas llevan días caminando. Ganju quería decir trabajo de un día, como limpiar campos o hacer caballones, por poco dinero o por comida. Y es el modelo en que muchos campesinos se ganan la vida en Malawi cuando corren tiempos difíciles. Yo, sin embargo, jamás había visto tanta gente pidiendo trabajo a la vez. ¿Qué va a hacer tu padre?, dije. Pues darles de comer, contestó Gilbert. No le queda otra elección, es el jefe. Gilbert estaba en lo cierto. La sequía había terminado con los cultivos y las familias que vivían en las aldeas más pequeñas se habían quedado sin comida y tenían hambre. En cuanto estuve de vuelta en casa, le conté a mi padre lo que había visto. Él también estaba al tanto, pero no parecía demasiado preocupado. Me explicó que el gobierno siempre tenía grandes reservas de maíz para emergencias y que, en épocas difíciles como aquella, las vendían en los mercados, a precio reducido, para que todo el mundo pudiera comer. No te preocupes, me dijo. Suceda lo que suceda, nuestra familia no pasará hambre. Unos días más tarde, sin embargo, mi padre volvió del mercadillo, donde un grupo de granjeros había venido con terribles noticias. Algunos políticos corruptos habían vendido las reservas de maíz y se habían fugado con el dinero. Dicen que no queda nada, le contó a mi madre. Esto es un desastre. Ahora solo Dios puede ayudarnos, dijo ella, con cara de mucha preocupación. Entonces, la escasez de alimentos empezó a asolar el país. Debido a la falta de maíz, el precio se duplicó y la gente comenzó a ir al bosque a cazar. Una noche antes de cenar, fui a casa del señor Morale para ver si podía darme algunos mangos. Cuando llegué, encontré a la familia sentada, a punto de comer. «¡Justo a tiempo!», dije. Cuando me fijé bien, no obstante, me percaté de lo que había en sus platos. Eran hojas de calabaza y mangos verdes hervidos, que debían de saber fatal. «Aquí ya no queda comida», me dijo el señor Muwale, frunciendo el ceño y masticando. Más tarde vi a varios hombres haciendo caballones en los campos de Muwale. Venían de otros pueblos y se marchaban al final de la jornada con un puñado de aquellos mangos verdes. Entonces, unos días después, paseando por el mercadillo, vi algo que no había visto antes. Las mujeres habían desplegado lomas de plástico en el suelo y estaban vendiendo gaga, que son las capas exteriores que cubren las mazorcas de maíz. Acaban en el suelo de los molinos y luego se usan para alimentar a los pollos y a los cerdos. Yo solía usar gaga como cebo de mis trampas para pájaros, pero nunca había visto gente comiendo eso. Sin embargo, ahora se vendía en el mercado a 300 lowawa el manojo, 3 veces más caro de lo normal. Una multitud de mujeres cargadas con cubos metálicos se arremolinaba en torno a las vendedoras, empujándose unas a otras. «¡Apartaos, que yo estaba antes!», exclamó una. «Todas tenemos hambre, hermana, así que búsquese la vida». Cuando volví por allí, al cabo de una hora, ya no quedaba gaga. Me sobrevino un escalofrío, como si alguien me hubiera despertado de golpe en mitad de la noche, y eché a correr hacia casa. Hasta ese momento nunca me había preocupado demasiado por nuestra situación. Tenía 13 años y estar hambriento era parte de la explicación. Después de cada comida le pasaba el plato a mi madre y le pedía que me sirviera más. Claro, estaba al corriente de los problemas que tenía el país, pero, por alguna razón, siempre daba por sentado que le sucedían a otros. Ese día, sin embargo, tuve miedo. En cuanto llegué a casa y abrí la puerta del cobertizo, casi me desmayé. No quedaban más que un par de bolsas de grano, que era como decir nada. Hice cuentas. 2 bolsas de maíz no durarían ni 2 meses. En 3 estaríamos muriéndonos de hambre. Y lo que era peor, todavía faltaban 210 días para la próxima cosecha, casi 7 meses. Además, todavía no habíamos plantado una sola semilla.
y cuando lo hiciéramos no había garantías de que fuera a llover ni de que tuviéramos fertilizante. Algunos días más tarde, mi padre reunió a las cabras para venderlas en el mercado. En Malawi, tus animales son tu posesión más preciada y el indicador de clase y riqueza de un granjero. Ahora íbamos a venderlos por unos pocos cubos de maíz. Los hombres que llevaban los puestos de Kanyenya, que vendían carne frita, ahora gozaban de un poder enorme. El precio que ofrecían por cabras, cerdos y vacas cada día era más bajo, y a pesar de toda la gente, seguía haciendo cola para venderles sus animales. Me di cuenta de que una de las cabras era Mankalala, una de mis favoritas. Al revés que a las demás, a esta le gustaba jugar. Me dejaba que la cogiera por los cuernos y luchar con ella en el patio. Ella y Kamba, además, se habían hecho amigos y se perseguían por la cocina, irritando a mi madre. «Papá, ¿por qué vas a vender nuestras cabras?», pregunté. «Hace una semana», respondió, volviéndose hacia mí, «pagaban 500 por cada una, ahora pagan 400. Lo lamento, William, pero si esperamos más, no sacaremos nada por ellas». Las cabras tenían las patas atadas y lloraban. Kamba reparó en sus lamentos y acudió a investigar. En cuanto vio que Mankalala se alejaba con las demás, se puso a ladrar y a pegar saltos. Mankalala se dio la vuelta, como pidiendo ayuda, conocedora de su destino, pero por mucho que me doliera, no quedaba más remedio que venderla. ¿Qué otra cosa podíamos hacer? Mi familia tenía que comer. A principios de noviembre, como de costumbre, empecé a levantarme cada día a las 4 para hacer caballones. La primera mañana, cuando fui a desayunar, me encontré a mi padre en la oscuridad de la madrugada. «Hoy no hay pala», anunció. «¿Cómo?» «Hay que empezar a racionar la comida». A estas alturas, nuestras reservas de maíz consistían en 1,5 bolsas y el desayuno fue la primera comida sacrificada. No obstante, en lugar de quejarme, me bebí un buen vaso de agua. Cogí mi azada y fui a encontrarme con Geoffrey en el campo. Le expliqué lo del desayuno. «¿Puedes creértelo?», dije. Mi primo, no obstante, encogió los hombros. «¿No habéis empezado hasta hoy?», preguntó. «Yo ya hace 2 semanas que no desayuno. Ya me estoy acostumbrando». A esas horas todavía estaba fresco y tenía energías para acabar. A las 7, sin embargo, mi estómago ya se había dado cuenta de que estaba vacío, por lo que se ponía a gruñir, pidiendo que lo llenara. Enseguida, el sol brillaba en el cielo y me despojaba de cualquier atisbo de energía. Lo único que me mantenía en pie eran las órdenes de mi padre. «¡Esos caballones! ¡Tienen que salir mejor!». «Es que tengo hambre, papá». «Piensa en la cosecha del año que viene y hazlo lo mejor que puedas, hijo». Tenía razón. Mis caballones estaban torcidos, como hechos por una serpiente. Geoffrey, un poco más allá, seguía trabajando duro. «Señor Geoffrey», lo llamé. «Si hoy terminas tú mis caballones, mañana te hago los tuyos. ¿Trato hecho?». «Me lo pensaré», respondió jadeando. «Pero es el mismo trato que me propusiste ayer». Yo trataba de levantarle el ánimo. Desde que había muerto su padre, él no era el mismo. Parecía triste y a veces se quedaba en su habitación todo el día y no hablaba con nadie. También tenía problemas de salud. No hacía mucho había ido al médico y este había dicho que estaba anémico, producto de no llevar una dieta equilibrada. No tardé en descubrir que el desayuno no era la única comida que Geoffrey se saltaba. La comida escaseaba en todas partes. «Estoy bromeando», aclaré, «pero ahora en serio, no tienes buen aspecto. ¿Por qué no tomas un descanso?». «No puedo», respondió él sin dejar de cavar. «Ya lo sabes». La verdad era que Geoffrey no iba a volver a la escuela. Debido a la sequía y a la muerte de su padre, su madre no tenía dinero para pagar las tasas escolares y de todos modos necesitaba que Geoffrey y su hermano, Jeremiah, trabajasen y trajeran algo de comida a casa. Ese día fingí no estar al tanto. «Ya falta poco para que tu primo empiece la escuela secundaria», dije refiriéndose a mí. «Y empiece a llevar pantalones largos». «Y tu primo también», señaló él. «Ya lo veremos, puedes estar seguro». Geoffrey no era el único que estaba cambiando. Kamba tampoco era el mismo. Yo era consciente de que sus mejores años habían quedado atrás, cuando todavía vivía en la plantación. Y resultaba obvio que la edad estaba empezando a pasarle factura. Además, desde el comienzo de la sequía, había adelgazado mucho. Supongo que la comida que yo le daba por la noche no era suficiente. Debido a eso, ya no podía mantener a raya a los ratones del campo, y los demás perros lo superaban a la hora de buscar comida en la basura.
Camba ya no perseguía gallinas por el patio, sino que se tumbaba a la sombra y descansaba. Ya se le marcaban las costillas en los costados. Una noche, cuando le lancé una bola de encima para comer, no pudo atraparla al vuelo y le dio en la cabeza. «¿Qué te pasa, abuelo?», bromeé. Camba ladeó la cabeza, cogió la bola y se la zampó de un bocado. Algunas cosas nunca cambiaban. Diciembre llegó acompañado de cielos cubiertos y fuertes lluvias. Granjeros de toda la región hicieron todo lo que pudieron para plantar las semillas para la próxima cosecha. Si bien muchos habían abandonado sus campos para ir en busca de comida, y no pasó mucho tiempo hasta que la tierra se llenó de malas hierbas. Mi padre consiguió plantar una pequeña cantidad de maíz, pero no disponía de fertilizante. Asimismo, también se hizo con bastantes semillas como para plantar 1/4 de hectárea de tabaco, que acabó siendo nuestro salvavidas en los meses siguientes. Lo que empezó como una sequía, con la consiguiente escasez de maíz, acabó convirtiéndose en una verdadera hambruna, que ese invierno empeoró hasta el punto de que apenas quedaba gente en pie. Aquellos que buscaban comida empezaron a congregarse en el mercadillo y a los lados de los caminos. Grupos de hombres iban de casa en casa con sus azadas, pidiendo trabajo, con la ropa empapada por la lluvia y cubierta de barro. La respuesta que recibían era siempre la misma: no tenemos nada. Mientras ellos buscaban ganju, las mujeres se amontonaban junto a la casa del jefe, donde Gilbert les daba bolsas de harina. Las colas eran interminables. Los niños lloraban a causa de sus estómagos vacíos e hinchados, y algunas mujeres se desmayaban en cuanto llegaban. Una vez que la madre de Gilbert les daba de comer con lo que podía, ellas seguían andando en busca del siguiente bocado. La hambruna llamó a la puerta de casa antes de lo que yo había imaginado. Durante la segunda semana de diciembre, mi madre molió el último cubo de maíz, que equivalía exactamente a 12 comidas más. En cuanto salió del cobertizo, yo me asomé al interior. Lo único que quedaba dentro eran bolsas vacías apiladas en un rincón, como ropa sucia esperando a ser lavada. Traté de recordar el aspecto que tenía el almacén cuando estaba lleno, pero la verdad era que yo no tenía energías suficientes para ello. Esa noche mi padre convocó a la familia en la sala de estar. Dada nuestra situación, dijo, he decidido que es mejor que nos limitemos a una comida al día. No queda otro remedio. Mis hermanas y yo empezamos a deliberar sobre qué comida debía ser la escogida. Yo voto por el desayuno, dijo Aisha, de 12 años. Yo prefiero el almuerzo, exclamó Doris. No, será la cena, sentenció mi padre. De día resulta más fácil no pensar en el hambre, pero nadie debe meterse en la cama con el estómago vacío, así que comeremos de noche. Mi estómago estaba acostumbrado a que le dieran de comer cada vez que hacía ruido. No desayunar era una cosa, pero no desayunar y no comer al mediodía era un auténtico ejercicio de paciencia y de dolor. Resultaba todavía más complicado para mis hermanas, que no comprendían por qué nadie las alimentaba. «¿Es que no me oyes, mamá?», gritaban. «¡Tengo hambre!». «Ya lo sé, querida», contestaba mi madre, «pero tienes que tratar de aguantar». La cena se sirvió tarde la primera noche. Mi padre encendió la lámpara de queroseno en la sala de estar y todos nos sentamos en torno a ella, contemplando el humo negro que subía en espiral hasta el techo. Lo primero que hicimos, como siempre, fue lavarnos las manos. Mi hermana Doris fue echándonos agua caliente sobre las manos de uno en uno, mientras nosotros las frotábamos con jabón y nos las enjuagábamos en la pica. Cuando terminábamos de lavárnosla, por fin mi madre traía 2 cuencos y las destapaba. «Tratad de que dure», dijo, sentándose en el suelo con nosotros. El primer cuenco contenía encima, pero en lugar de la habitual montaña de pastelillos, no había más que un único pedazo de masa grisácea. El segundo cuenco tenía una minúscula porción de hojas de mostaza. Nos fuimos pasando los cuencos y ni siquiera nos molestábamos en usar platos. La cena se había acabado en cuestión de minutos. Teniendo en cuenta la poquísima harina que nos quedaba, me di cuenta de que solamente un milagro podría salvarnos, a no ser que antes se nos ocurriera alguna idea genial. A la mañana siguiente, mi padre nos comunicó su brillante plan. «Vamos a vender toda la comida que nos queda», dijo. Para mí, aquello no solo no tenía sentido, sino que era la peor idea que había oído jamás. No obstante, mi padre procedió a explicarnos que usaríamos la harina para hacer pasteles y venderlos en el mercado. Con el dinero que consiguiéramos, compraríamos más comida. Era una apuesta realmente arriesgada. Así, mi madre
Mezcló la harina que nos quedaba con soja en polvo y azúcar y preparó zigumu, una especie de bizcochos pequeños. El delicioso olor que desprendían mientras se cocinaban encima del fuego salió de la casa y llegó hasta el camino, haciendo que los hombres que pasaban por ahí en busca de trabajo se detuvieran en seco. Incluso los pájaros se sintieron atraídos. Se arremolinaron afuera de la cocina y se pusieron a cantar una melodía lastimosa. Aquel aroma pareció apoderarse de mí como un espíritu ajeno, colándose en mi estómago vacío e imbuyéndome de fuerzas renovadas. Normalmente, cuando mi madre preparaba zigumu, me dejaba repasar la olla donde hacía la masa con los dedos. En Malawi, eso era una costumbre tan querida que los niños hasta le habían dado un nombre, VP, por Babapsi Pot, o sea, el fondo de la olla. ¿VP, mamá?, preguntábamos los críos, con la mirada resplandeciente. Esa vez, sin embargo, fue diferente, porque mi madre utilizó hasta la última gota de la mezcla y la olla quedó tan limpia como si la hubiese acabado de lavar, con que nada de VP. Esa noche mi padre construyó una caseta a partir de una mesa rota y de una plancha de metal. A la mañana siguiente mi madre abrió su puesto y se puso a vender los pastelillos a 3 wacha cada uno. Eran muy consistentes y llenaban el estómago durante más tiempo que otros bizcochos baratos que vendían en el mercado. Para alguien que no podía permitirse comprar harina, aquellos pastelillos eran su única opción. Aquel día mamá los vendió todos en menos de 20 minutos. Aquella época de penurias hizo que todo el mundo aprendiera la lección de la oferta y la demanda. Una de las reglas de la economía dice que cuando la oferta de algo es grande, como por ejemplo cuando hay una buena cosecha, la demanda será baja y los precios también. Sin embargo, cuando ocurre lo contrario y la oferta es baja, como ocurría durante la hambruna, la demanda es abrumadora y los precios se ponen por las nubes. Desde que el país se había quedado sin maíz, los hombres de negocios habían empezado a viajar a países vecinos, como Tanzania, a comprar camiones enteros de grano. Cuando el maíz llegaba al mercado de Wimbe, el precio era mucho más elevado de lo normal, en parte por el costo de la gasolina y porque a veces los camiones se averiaban, pero también porque los comerciantes sabían que la gente estaba hambrienta y que pagarían lo que les pidieran con tal de sobrevivir. Afortunadamente, uno de esos hombres, el señor Mangochi, era amigo de mi padre y nos hizo buen precio. Por el dinero que mi madre ganó vendiendo pastelillos, Mangochi le dio un cubo lleno de grano, que ella molió, guardando la mitad de harina para preparar más zigumu. La otra mitad serviría para tener algo de enzima que llevarnos a la boca por las noches, junto con algunas hojas de calabaza o mostaza a modo de acompañamiento. Seguiríamos pasando hambre, pero la certeza de una comida diaria hacía que resultara más soportable. Mientras podamos seguir haciendo esto, conseguiremos salir adelante, dijo mi padre. El beneficio es ni más ni menos que seguir vivos. Un par de semanas más tarde, mi madre estaba volviendo del mercado cuando un camión enorme pasó por la carretera. La carga estaba tapada con lonas y la gente comentó que se trataba de maíz. Cuando estuvo de vuelta, lo llevan al almacén que el gobierno tiene en Chamama, le contó alguien. Cuando estuvo de vuelta en casa, me llamó y me dio la noticia. Mañana por la mañana, bien temprano, irás a Chamama, me dijo. Chamama estaba a casi 20 kilómetros, así que expresé mi disconformidad. ¿Estás segura de que no se trata de fertilizante? Porque he oído que... ¿Ya me has oído?, soltó mi madre, a la que no le gustaba que sus hijos le replicaran. Y menos en una situación como aquella. Mañana irás allí. Si ella estaba en lo cierto, se trataba de muy buenas noticias. Quería decir que el gobierno se había hecho con algún excedente de maíz, tal vez procedente de Tanzania, y que lo vendería a un precio más bajo. Teniendo en cuenta por lo que se estaba vendiendo en el mercado, era el único modo de salir de esa. A la mañana siguiente me levanté a las 5, me monté en mi bicicleta y partí hacia Chamama con un saco de harina vacío colgando del manillar. A medida que fui avanzando por aquellas estrechas y polvorientas carreteras, me di cuenta de que otros muchos habían tenido la misma idea. ¿Vais a Chamama?, pregunté. Contestaron asintiendo. La tienda del gobierno estaba situada en el mercado central. En cuanto alcancé mi destino, vi que las colas a las puertas de la tienda llegaban hasta la carretera, una distancia que equivalía a más de 2 campos de fútbol. Había una cola para hombres y otra para mujeres y niños, y ambas no hacían más que crecer. Así que aparqué mi bici contra una valla y me puse en la de los hombres. Una agradable brisa procedente del lago mantenía a la gente más o menos animada.
Pero una vez que el sol abrasador se levantó, el hambre se hizo patente en todo el que allí se encontraba. De golpe, todo el mundo parecía exhausto, como si no hubiese dormido en días. Tenían la piel del rostro arrugada y los ojos entrecerrados debido al fuerte brillo del sol. Probablemente hacía semanas desde la última vez que muchos habían comido como es debido. Y a la tienda del gobierno era su última oportunidad de sobrevivir. Cuando más pegaba el sol, más débiles se sentían todos. El hombre que estaba delante de mí apenas podía mantenerse erguido. Las manos le temblaban, como si tuviera frío, y le costaba respirar. Cuando la cola empezó a moverse, el hombre no pudo mantener el equilibrio y cayó al suelo. Para mi espanto, nadie le ayudó. Sencillamente la gente fue pasando por encima de él. En la otra cola había bebés llorando a causa del hambre y niños agarrados a los vestidos de sus madres. Si hay algo que recuerdo particularmente de aquel día en Chamama, es el llanto de los bebés. Tras esperar durante varias horas, la gente empezó a ponerse nerviosa primero y furiosa después. Furiosa con el sol, furiosa con la gente, con el mal olor, furiosa con el gobierno, con el polvo y con el aire que ocupaba sus estómagos. Mientras avanzábamos centímetro a centímetro, la impaciencia se apoderó de todos. La gente comenzó a apretar hacia adelante. Alguien me empujó por la espalda con tanta fuerza que tuve que cogerme del hombro que estaba delante de mí para no caerme. Entonces unos chicos que estaban al final de la cola salieron corriendo hacia adelante, escurriéndose entre la gente como ratones debajo de una puerta. ¡No os coléis!, exclamaron los demás. Llevábamos aquí desde el amanecer. No sirvió de nada. Todo el mundo sabía que tarde o temprano el maíz se acabaría y nadie quería ser el pobre desgraciado que se quedaba con el saco vacío. Cuando más gente siguió colándose, más nerviosos se pusieron los demás. De repente las dos colas se abalanzaron sobre las puertas a la vez. La oleada de cuerpos me levantó del suelo y me llevó hacia adelante. Noté que me quedaba sin aire y que ya no veía el cielo. Estaba siendo engullido por aquella ingente y terrorífica marea humana y no sabía nada que pudiera hacer. ¡Basta!, grité. ¡No puedo respirar! Fue en vano. Sucedió entonces algo extraño. Todo se oscureció. Los gritos y los lamentos de los niños se esfumaron. Y fue como si todo se apagara en cámara lenta. Pensé que tal vez acababa de morir y una parte de mí incluso se sintió aliviada. Pero no. Entre la gente divisé el depósito del gobierno más cerca de lo que nunca había estado. La multitud me había llevado hacia adelante como si de un ciclón se tratara. Logré ponerme los pies en el suelo y escurrirme entre los cuerpos. De algo servía estar flaco. Un minuto más tarde alcancé la entrada del edificio y conseguí pasar entre las puertas. Una vez dentro, la oficina estaba tranquila y en silencio. Y delante de mí había una montaña de maíz que me llegaba a la cintura. Ahí había más comida junta de la que yo había visto en meses. Había entrado justo a tiempo, porque afuera había estallado una pelea monumental. Vi que al otro lado de las puertas una mujer cayó al suelo, quedó oculta tras la nube de polvo. Otras dos mujeres que cargaban con sus bebés a las espaldas tuvieron que escapar a los saltos para evitar ser aplastadas, perdiendo así su lugar en la cola. Se sacudieron la ropa y se marcharon con las manos vacías, y yo me pregunté si llegarían a vivir un mes más. ¡Vamos!, exclamó alguien. ¡El siguiente! Se estaba dirigiendo a mí. ¡He dicho que el siguiente! Me acerqué a él rápidamente y pedí lo que quería. Tenía 400 wacha en el bolsillo, suficiente para 25 kilos, teniendo en cuenta los precios que figuraban afuera. Sin embargo, el dependiente me informó de que había habido cambios. Solamente podía comprar 20 kilos, pero al mismo precio. «Entonces, ¿cuánto quieres?», preguntó, sin siquiera levantar la vista al mostrador. 20. Me entregó un ticket y señaló hacia donde se encontraban otros empleados, que recogían maíz con cubos metálicos. Aquellos hombres tenían un aspecto musculoso y saludable, nada que ver con la gente que aguardaba afuera. El tipo que pesó mi maíz entonces me estafó. Puso el cubo en la báscula tan rápidamente que no alcancé a ver el peso del mismo, y antes de poder decir nada, ya había metido el maíz en mi saco. «¡Siguiente!», gritó. «Un momento», dije. Ni siquiera... El hombre se volvió hacia mí. «Si no estás conforme, puedes dejarlo marcharte. Hay mucha gente detrás de ti. ¡Siguiente!». Como no tenía otra elección, le di el dinero, cogí el saco y me dirigí a la puerta. A pesar de que me habían engañado, estaba encantado de haber conseguido tanta comida, si bien eso se tornó miedo tan pronto como me vi otra vez en medio de la muchedumbre. Alguien vino corriendo hacia mí. «Te doy 500 por eso», me ofreció. «Te doy 600, chico», dijo otro, apartándolo de un empujón. Fingí no haber oído nada. Sujeté el saco a mi bicicleta lo más rápido que pude y me alejé a toda velocidad.
En cuanto estuve de vuelta en la carretera, no dejé de pedalear hasta tener mi casa a la vista. Al entrar en el patio de mi casa, mi madre y mis hermanas me recibieron como a €1. Yo estaba agotado y tenía la ropa mugrienta y hecha jirones. Cuando volqué el maíz en la báscula de mi padre, confirmé que me habían embaucado. 15 kilos, dije, medio saco. Mi madre me dijo que no me preocupase. Lo has hecho muy bien. Gracias a ti podremos comer durante una semana más. Los días que siguieron a lo de Chamama, la gente empezó a vender sus pertenencias. Una mañana que llovía con fuerza, estaba sentado en el porche cuando vi pasar a varias personas que avanzaban como hormigas en fila y lentamente. Mujeres que cargaban con grandes recipientes sobre sus cabezas, repletos de utensilios de cocina, tazas, cucharas, cuchillos, cosas de uso diario de una vida normal que había dejado de serlo. Hombres con sillas y sillones a la espalda. Uno, incluso, arrastraba una pesada mesa de comedor por el barro. Se dirigían todos al mercadillo a ver cuánto dinero o maíz podían conseguir. ¿De qué podía servir una mesa, por ejemplo, si no había comida que poner encima? Camba yacía tumbado a mis pies. Cada algunos segundos movía la cola lentamente para espantar las moscas que se posaban sobre su espalda. Cada vez estaba más débil y más flaco, y yo sabía que era por mi culpa. El plato de comida diario incluía a toda la familia, pero no al perro. Camba solo comía si yo compartía mi ración con él, y la mayoría de días yo estaba tan hambriento que me lo comía todo sin pensar. Sus quejidos a causa del hambre empezaron a despertarme por la noche, y ya no podía volver a dormirme a causa de los remordimientos. Así que, aquella mañana, en cuanto dejó de llover, lo dejé en el porche y me dirigí con los demás al mercadillo. Camba ni siquiera hizo ademán de seguirme. La hambruna había cambiado por completo al pueblo. La mayor parte de las tiendas, como la del señor Banda, habían cerrado. Y las mujeres del mercado habían abandonado sus puestos. Los comerciantes se habían unido a la multitud de gente hambrienta, abocándose a la búsqueda de comida y vendiendo sus posesiones. Nidiri Ndi Malonda, anunciaba un hombre. Tengo algo para vender. ¿Qué os parece esta radio? La tengo casi regalada. Otro hombre había puesto a la venta las planchas de metal del techo de su casa para una taza de harina. Por un techo de paja podías comprar media taza. ¿Para qué quiero el techo si ya estoy muerto?, decía. Unos pocos hombres de negocios, como el señor Mangochi, les compraron los muebles a sus vecinos y más tarde se los devolvieron. Pero lo cierto era que la mayoría de la gente no tenía dinero para comprar nada, con que se limitaba a negar con la cabeza y seguía con su camino. Dentro del molino de maíz, un grupo de niños desesperados se habían reunido en torno a la máquina. Cada vez que alguna mujer llegaba para moler un cubo de grano, lo cual a estas alturas era muy poco frecuente, los chicos contemplaban la nube de harina que se formaba encima del cubo con anhelo. Tan pronto como la mujer sacaba el recipiente debajo del tubo por donde salía la molienda, los niños se lanzaban al suelo y lo dejaban limpio. Para mediados de diciembre apenas quedaba nada por moler y el edificio del molino se quedó en silencio. Entonces llegó la Navidad, que solía ser mi época favorita del año. En otros tiempos, en Nochebuena, nos poníamos nuestra mejor ropa e íbamos a la iglesia a ver las representaciones del nacimiento. A continuación, mis hermanas y yo atrapábamos enjambres de las hormigas voladoras que aparecían al principio de la estación lluviosa. Tostábamos los insectos en una gran sartén, los salábamos y nos los comíamos con encima. Mientras que los saltamontes tenían cierto sabor a frutos secos, las hormigas tostadas sabían más a cebolla seca, solo que eran todavía más deliciosas. Acompañadas de alubias y de hoja de calabaza, eran un plato celestial. El desayuno del día de Navidad solía consistir en pan recién hecho, untado con margarina marca Blue Band, y una taza de té chombe con leche y azúcar, la combinación más deliciosa que uno podía llevarse a la boca. Como a todo el mundo, a los malawis les encanta comer carne con Navidad, así que a primera hora de la tarde mi padre solía matar el pollo más grande que tuviéramos y mi madre lo cocinaba. Sin embargo, en Navidad, el pollo no se sirve con encima, sino con arroz, como he mencionado anteriormente. Preguntarle a cualquier malawi sobre la cena de Navidad y siempre mencionará el arroz. No obstante, en la Navidad del año 2001 no teníamos nada de todo aquello. Los pollos habían muerto hacía ya semanas debido a que estaban enfermos y no habíamos podido medicarlos. Lo único que quedaba era una gallina solitaria que se había convertido en un triste símbolo de todo lo que habíamos perdido y nadie se atrevía a tocarla. Todas las iglesias anularon las ceremonias de Nochebuena debido a la hambruna
y esa noche mis hermanas y yo estábamos tan débiles que ni siquiera nos molestamos en atrapar hormigas voladoras. A eso del mediodía, mi madre consiguió servirnos un almuerzo navideño. Pero no fue otra cosa que la habitual masa de encima. Probablemente había trabajado muy duro para poder proporcionarnos esa comida extra, pero era imposible comerla con alegría. Luego fui a visitar a Geoffrey, lo que hizo que me sintiera todavía peor. Me lo encontré sentado en su cama, demacrado y cansado. Después que su madre se había quedado sin comida hacía un mes, él había salido a buscar gañu por los caminos, como tantos otros. Había encontrado trabajo haciendo caballones y sacando malas hierbas, pero eso no bastaba para alimentar a toda su familia. A menudo pasaban días enteros sin alimentarse, y lo que era peor, habían descuidado la plantación de maíz. Hombre! Dije, hace días que no te veo. Tienes el campo lleno de malas hierbas. Lo están tomando todo. Es que he estado ocupado con el gaño, contestó. Al principio era para conseguir comida para pasar el mes, luego la semana y ahora el día. Tampoco había visto a Gilbert desde hacía varios días, así que me dirigí a su casa y, al llegar, me encontré con que alrededor de 50 personas habían acampado en su patio, que estaba cubierto de una lúgubre humareda provocado por las hogueras que habían encendido esa gente. Gilbert estaba de pie junto a la puerta de entrada. ¡Feliz Navidad, eh! Dije con sarcasmo. Está claro que aquí no, respondió. Seguro que el jefe Wimbe ha preparado un arroz con pollo delicioso. Gilbert negó con la cabeza, decepcionado. Se lo hemos dado todo a esta gente. Dijo, hoy solo hay alubias y encima. De repente me di cuenta de que algo olía muy mal, tanto que fruncí los labios, asqueado. ¿Qué es ese olor? Pregunté. Ah, eso, respondió él, señalando a la gente. Ya ni siquiera se molestan en ir al retrete y defecan en la hierba. Ten cuidado por donde pisas. De acuerdo. Como Geoffrey estaba ocupado con su gañu y Gilbert con la gente que tenía en casa, decidí ir a ver a mi primo Charity, que era unos pocos años mayor que yo. Sus padres vivían en otro pueblo, mientras que él trabajaba en los campos de las afueras de Wimbe y vivía solo en una especie de casa comunitaria donde chicos y adolescentes se reunían para hablar de fútbol, chicas o lo que fuera. Nunca lo supe realmente, porque la mayoría de las veces acababan echándome. William, creo que tu madre te llama, decía alguno de ellos tarde o temprano, y yo sabía que era hora de irme. En vez de esta vez, sin embargo, Charity parecía contento de verme. Nadie quiere pasar la Navidad solo. Me invitó a entrar y vi que había un pequeño fuego ardiendo dentro de una cacerola. Es Navidad y estoy muerto de hambre, dijo. No he comido nada. Ya, coincidí. Yo también estoy hambriento. Así que nos pusimos a pensar en cómo podíamos conseguir algo de comer. Ya no quedaban mangos en ninguna parte y los comerciantes del mercadillo no iban a darnos harina de ninguna forma. ¿Qué hay de James?, sugerí. Nuestro amigo James llevaba una especie de puesto Cayenne, pero en lugar de vender carne de cabra frita, hervía los sesos y las pezuñas, una mezcla a la que llamaba queso de cabeza. Creedme, está más buena de lo que pueda parecer. De hecho, se me hizo la boca agua de solo pensarlo. Puede que James sea generoso por ser Navidad y que nos deje comer un poco, dije sintiéndome confiado. ¿Qué te crees tú eso?, replicó Charity, sacándome la idea de la cabeza. Entonces se le encendió la mirada. Pero siempre tira la piel a la basura, comentó. ¿Eso se come?, pregunté haciendo una mueca. ¿Por qué no? ¿Qué más da? Sigue siendo carne, ¿no? Ya, supongo que tienes razón. El hambre ya no nos hacía pensar en cualquier cosa. De camino al puesto de James pasamos por los demás puestos de Cañenya. En uno de ellos un grupo de hombres de negocio estaba de pie, comiendo carne y patatas fritas. Reían y bromeaban mientras devoraban aquella comida grasienta, sin siquiera tragar lo que tenían en la boca antes de meterse otro bocado dentro. Ni siquiera parecían haberse percatado de la multitud que se encontraba en torno a ellos, observándolos comer. Para esos tipos era como si el hambre fuera invisible. El puesto de James quedaba un poco más adelante. Ahí estaba, como de costumbre, inclinado sobre la olla de agua hirviendo. En cuanto nos acercamos, vi una cabeza de cabra flotando dentro, junto con algunas patas. Mi estómago rugió y tuve que apartar la vista. James!, le saludó Charity. William y yo estábamos fabricando un tambor navideño para los niños del pueblo y nos preguntábamos si tendrías algunas pieles de cabra para darnos. ¡Qué buena idea!, opinó James, que se volvió hacia un montón de pellejos llenos de moscas que había en el suelo. Coged una de esas. De todos modos iba a tirarlas. Charity se hizo con una, la metió dentro de una bolsa Jumbo
y me la pasó. Todavía estaba caliente. Kiwowo Kuwam Ribi dijo, muchas gracias, los chicos te lo agradecerán. No hay de qué. Nos dirigimos a casa de Charity a toda prisa. ¿Cómo vamos a cocinar esto? Pregunté, mirando dentro de la bolsa. Fácil, respondió él, igual que si fuera un cerdo. Una vez de vuelta en su casa, agregué un par de sarmientos a las brasas y avivé el fuego. Entonces, Charity y yo sostuvimos la piel por las esquinas y las estiramos por encima de las llamas. El pelo se chamuscó, despidiendo un olor desagradable. Y una vez que la piel estuvo bastante tostada, cogimos unos cuchillos y nos pusimos a rascarla hasta que quedó bien limpia. A continuación, la cortamos en tiras y metimos estas en agua hirviendo, junto con un poco de sal y de bicarbonato. ¿Para qué es el bicarbonato?, pregunté. Es lo que usan las mujeres para que las alubias se cocinen antes, me informó Charity. Puede que también sirvan para la piel. 3 horas más tarde, cuando una espesa capa de espuma blanca se había formado encima del agua, Charity pinchó un trozo de piel con el cuchillo y lo sacó de la olla. Se había vuelto de color grisáceo y estaba de aspecto gelatinoso. Sopló para enfriarla un poco y se la metió en la boca, masticando una y otra vez hasta que se la tragó. ¿Cómo está?, pregunté. Un poco dura, pero ya no nos queda leña, así que comámonosla de una vez. Pinché un trozo con mi cuchillo y lo cogí con los dedos. Estaba pegajosa, como si lo hubiera cubierto de cola. Sin más dilación, me metí la boca en la boca y tomé aire, notando cómo la furia de mi estómago se aplacaba. En cuanto empecé a masticar, el jugo me pegó los labios. ¡Feliz Navidad!, mascullé. Ya, feliz Navidad. En ese preciso instante oí que algo rascaba la puerta y me di cuenta de que se trataba de Camba. Había olido nuestro plato navideño desde casa y había venido corriendo. Estaba en los huesos, pero movía la cola. Me alegré de verlo. Dale algo, dijo Charity. De todos modos, esto es comida de perros. Me agaché y le rasqué la cabeza. A ver qué tenemos para ti, amigo, dije. Seguro que estás famélico. Le tiré una buena tira de piel y, para mi sorpresa, Camba pegó un salto y le atrapó en el vuelo, como en los viejos tiempos. Volví a meter el cuchillo en la olla y le di 2 buenos trozos más. En cuanto terminó de comer, sus energías parecieron regenerarse. Perdí la cuenta de cuántos trozos me comí, pero tras media hora masticando sin parar, Charity y yo decidimos dejarlo, porque nos dolía la mandíbula. En cuanto empezó a bajar el sol, los 3 nos quedamos sentados junto a las ascuas, satisfechos de habernos podido meter algo caliente en el estómago. Al fin y al cabo, de eso se trataba la Navidad.